Siempre creí que la boda de un hijo era el momento más hermoso en la vida de una madre. Es cuando ves a ese niño que un día tomaste de la mano, ahora prometiendo amor eterno a otra persona. Esperaba lágrimas de emoción, abrazos sinceros y un simple «Gracias, mamá, por todo lo que hiciste por mí». Pero aquel día, mi propio hijo me prohibió entrar a su boda. «Sí. Mamá, mi esposa no te quiere aquí». Fueron palabras que atravesaron mi pecho como un cuchillo. Me quedé inmóvil, con el corazón hecho pedazos, y solo pude responder una única frase. «Está bien, hijo, pero revisa tu bolso». Y si crees que la historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que él encontró dentro de ese bolso, lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, emocionantes y llenas de lecciones de vida, suscríbete para no perderte ninguna, porque lo que viene te pondrá la piel de gallina. Mi nombre es Mercedes Salazar, tengo 71 años, y siempre creí que el amor de una madre bastaba para ser respetada. Pero aquel día, descubrí que el respeto hay que ganarlo, incluso de aquellos a quienes les dimos la vida. Nunca pensé que un pedazo de tela pudiera guardar tantos recuerdos. Ese vestido azul marino había dormido años en mi closet, envuelto en papel de seda, esperando un día que mereciera ser vivido. Lo compré en un viaje a Madrid, cuando todavía creía que la vida podía sorprenderme con algo hermoso. Era de seda pura, con un corte sencillo y una caída elegante que me hacía sentir parte de un mundo que ya no me pertenecía. Esa mañana lo planché con calma, rociando unas gotas de mi perfume favorito, ese que siempre me recordaba que todavía era una mujer, no solo una madre. Cuando llegué a la hacienda El Paraíso, el sol caía con un tono dorado sobre los ventanales. Todo brillaba, las fuentes, las copas, los arreglos de flores blancas que había mandado traer de una agencia de eventos que todavía me debía favores. El aire olía a lujo, a celebración. Me sentía tranquila, convencida de que ese día iba a ser el más feliz de mi vida. Caminé despacio entre los autos que llegaban, con mi bolso de cuero bien sujeto al brazo y los tacones hundiéndose un poco en la grava. Pensé en Julián, en cómo me abrazaba de niño cuando tenía miedo, y una lágrima tibia me recorrió la mejilla. En la entrada, un joven de traje negro y auricular me detuvo con una sonrisa forzada. «¿Su nombre, señora?», preguntó. «Mercedes Salazar, madre del novio». Lo dijo en voz alta, esperando quizás una señal, pero lo único que obtuvo fue silencio. Me pidió que esperara un momento y desapareció detrás de las puertas de vidrio. Desde donde estaba, podía escuchar la música suave, las risas de los invitados y el tintinear de las copas de cristal. Me quedé quieta, observando cómo todos entraban, uno a uno, sin que nadie notara que yo seguía afuera. Cuando vi a Julián aparecer, sentí alivio. Venía apresurado, con el saco desabrochado y una expresión que no supe descifrar. «Mamá, no puedes entrar». Su voz fue baja, casi un susurro, pero me dolió como un golpe. Creí que era una broma, que su sonrisa tensa se debía a los nervios. «¿Cómo que no puedo entrar, hijo?». Él bajó la mirada. «Es el deseo de Camila. No quiere que estés. Dice que podrías arruinar su día». Sentí que el aire se volvió pesado, que las flores dejaron de oler, que el mundo se encogía. Me quedé ahí, intentando no llorar. Observé su corbata perfectamente acomodada, su traje de lino claro, los gemelos que yo misma le regalé cuando terminó la universidad. «¿Y tú estás de acuerdo con eso?», le pregunté sin levantar la voz. Él no respondió, solo se apartó un poco, evitando mis ojos. Hubo un silencio largo, tan largo que escuché mi propio corazón. Pensé en lo absurdo de haber gastado semanas eligiendo ese vestido, en lo ridículo que era sentirme fuera de lugar en la boda de mi propio hijo. Entonces algo dentro de mí se quebró, pero no de la manera que uno imagina. No fue un llanto, ni un grito. Fue una calma fría, una decisión silenciosa. Apreté el bolso entre mis manos, y con la voz más serena que encontré, le dije: «Está bien, hijo, pero revisa tu bolso». No esperó mi explicación. Me dio la espalda y se fue. Lo vi perderse entre los invitados, rodeado de aplausos, mientras yo me quedaba frente a la puerta, sola, sosteniendo la dignidad como si fuera una joya frágil.
Me alejé despacio. Cada paso sonaba como un eco en el suelo de mármol. Pasé frente a las ventanas grandes donde se reflejaban las luces del interior y por un instante me vi a mí misma desde afuera, una mujer mayor, elegante, invisible. El guardia me ofreció una silla, pero preferí caminar hacia el estacionamiento. No quería testigos de mi vergüenza. Solo quería silencio. El cielo comenzaba a oscurecer y el aire traía el olor dulce del jardín que había ayudado a apagar. Dentro del auto, abrí mi bolso para buscar un pañuelo y vi el sobre dorado con su nombre. Lo había dejado ahí, escondido, para entregárselo después de la ceremonia. Dentro estaban los documentos de la reserva del salón, pagada desde mi cuenta. Mi regalo secreto. Lo guardé otra vez, por primera vez en mucho tiempo. No lloré. Solo respiré. El motor arrancó lento, como si también sintiera pena por mí. Mientras salía por el portón principal, miré por última vez hacia la hacienda. Las luces danzaban en los ventanales y escuché a lo lejos el sonido de los violines. Pensé en la vida, en cómo uno da todo esperando un poco de gratitud y en cómo la elegancia no está en lo que se viste, sino en lo que se soporta sin perder la calma. Me prometí no regresar. No a ese lugar. No a ese papel de madre suplicante que tanto me había costado dejar atrás. Esa noche, en el hotel boutique donde me hospedaba, pedí una copa de vino y me senté frente al espejo. Las lágrimas tardaron en salir. En mi reflejo vi una mujer cansada, sí, pero no rota. La tristeza tenía un brillo distinto, uno que parecía decir, te subestimaron, pero sigues de pie. Cerré los ojos y me prometí algo que ni yo misma entendía del todo. Que esa herida no iba a ser mi final, sino mi principio. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo de la habitación del hotel boutique, escuchando el tic-tac del reloj como si midiera mi humillación. Pedí servicio al cuarto solo para sentir que aún tenía control de algo. Un café fuerte, una rebanada de pastel de frutos rojos y silencio. Desde la ventana veía las luces del centro, los autos pasando como si el mundo siguiera sin mí. Pensaba en Julián, en su mirada nerviosa, en cómo evitó tocarme. Me dolía, pero más me dolía saber que yo misma había ayudado a construir ese mundo que ahora me excluía. Por la mañana me despertó una notificación del banco. Una transferencia había sido aprobada la tarde anterior. El pago total del alquiler del salón, el banquete, la decoración. Todo lo había hecho con discreción, sin decírselo a nadie. Quería que fuera mi regalo, una sorpresa. Recordé el momento exacto en que firmé la orden en mi cuenta conjunta, sintiendo orgullo y emoción. Era mi manera de decirle, gracias por dejarme ser parte de tu felicidad. Ahora esa misma transferencia me quemaba por dentro. Era como haber comprado mi propio rechazo. No quise quedarme mucho tiempo ahí. Empaqué el vestido con cuidado, envolviéndolo en papel blanco, como se guarda un recuerdo que duele mirar. Al bajar al lobby, el encargado me saludó con amabilidad. ¿Cómo estuvo la boda, señora Salazar? Me quedé muda. Solo sonreí y pedí un taxi. En el trayecto, la ciudad parecía más gris de lo habitual. Las avenidas se sentían frías, los árboles, inmóviles. Cuando llegué a casa, todo olía igual, café recién molido, flores secas en el jarrón, un leve aroma a perfume. Ese aroma me abrazó como si intentara consolarme. Me senté frente al escritorio, abrí el bolso y vi el sobre dorado. Mis dedos temblaron. Dentro estaba el contrato, los recibos, las copias de las transferencias. En la esquina del sobre había escrito a mano, «Feliz boda, hijo. Con todo mi amor, mamá». Lo había hecho con tinta azul y una esperanza tonta. Lo miré largo rato, como si esas letras pudieran responderme algo. Me dolía pensar que, mientras yo esperaba darle esa sorpresa, ellos seguramente estaban riendo, brindando, bailando sobre algo que yo misma había pagado. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. Tal vez solo unos minutos eternos. Sonó el teléfono fijo y mi corazón se aceleró. Contesté sin pensar, esperando escuchar su voz. Pero era el gerente del salón. Me llamó para confirmar si quería recibir la factura física en mi domicilio o por correo electrónico. Me quedé en silencio. «Señora, sigue ahí». Respondí con voz firme, «Por correo, por favor». Y colgué.
Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Esa llamada fue mi cierre, la última confirmación de que mi amor había sido usado como método de pago. Encendí una vela y dejé que el silencio llenara la casa. Empecé a caminar por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, los retratos. Todo lo que había allí, cada rincón, estaba construido con años de trabajo, ahorro y sacrificio. Recordé cuando Julián era niño y me prometía que algún día me llevaría a París. Reí bajito. París se había convertido en una sala llena de invitados que no sabían quién era yo. Esa ironía dolía, pero también me empujaba a pensar distinto. Había sido generosa toda mi vida, tal vez había llegado el momento de ser justa conmigo. Decidí salir a despejar la cabeza. Fui a un restaurante elegante donde solía almorzar con mis amigas, de esos con manteles de lino y lámparas doradas. Pedí una copa de vino blanco y una ensalada que apenas probé. Mientras jugaba con el tenedor, vi a una pareja joven celebrar un aniversario. Él le tomó la mano y le dijo algo al oído. Ella sonrió, emocionada. Sentí un nudo en la garganta, pero no era envidia. Era una mezcla de ternura y pérdida. Tal vez yo solo quería sentirme parte de algo otra vez, aunque fuera como espectadora de la felicidad ajena. Cuando regresé, encontré una carta debajo de mi puerta. Era del banco. Al abrirla, descubrí que la cuenta empresarial que compartía con Julián tenía movimientos inusuales. Gastos en tiendas de diseñador, joyas, cenas caras en un club privado. Me quedé mirándola sin sorpresa. Ya lo sabía, solo necesitaba verlo por escrito. Guardé la carta en un cajón, junto con el sobre dorado. Esa noche comprendí que no había perdido solo un hijo, sino el respeto de quien más amaba. Y el respeto, cuando se rompe, no se repara con dinero. Me acosté sin cambiarme de ropa. Afuera, la ciudad seguía viva, pero mi mundo estaba detenido. Cerré los ojos y recordé su voz de niño, diciéndome te amo, mamá. Lo escuché tan claro que me hizo sonreír. Después pensé en la voz de ayer, distante, llena de vergüenza. Era la misma boca, pero otro corazón. Me di cuenta de que algo en mí también había cambiado. No sabía si era tristeza o fortaleza, pero ya no quería ser la misma mujer que pedía amor con migajas. Antes de dormir, escribí en un papel, a veces, la dignidad se cobra con silencio. Lo dejé sobre la mesa y apagué la luz. En la oscuridad, todo parecía distinto. No sentía rabia ni deseo de venganza, solo una calma extraña, como si mi alma supiera que algo nuevo iba a empezar. Afuera llovía, y cada gota en la ventana sonaba como un aplauso lejano, discreto, casi invisible. No era la lluvia lo que escuchaba, era mi propio corazón aceptando, por fin, la verdad. Esa noche el silencio me despertó antes que el ruido. Era una calma rara, una pausa en el tiempo que me hizo sentarme en la cama sin entender si soñaba o recordaba. Encendí la lámpara y vi la nota que había escrito la noche anterior. La dignidad se cobra con silencio. La leí una y otra vez, como si fuera una oración. Pensé en Julián, en Camila, en lo que habría pasado en la boda después de mi ausencia. Imaginé sus rostros cuando todo se apagara. No lo deseaba, pero algo dentro de mí sabía que el destino estaba a punto de cobrar su deuda. Me preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera, la lluvia caía sobre el jardín con ese sonido que calma y hiere al mismo tiempo. Vi reflejado mi rostro en el cristal y por un segundo no me reconocí. Había algo distinto en mi mirada, una frialdad serena. No era odio, era distancia. La distancia exacta que una madre necesita para dejar de sangrar. Sobre la mesa había una caja de cartas antiguas, una foto de Julián de niño y el sobredorado que aún conservaba. Lo acaricié con los dedos. A veces el amor más puro termina convertido en prueba de una traición. A las 8 de la noche sonó el teléfono. Me sorprendió que alguien llamara a esa hora. Era una voz que no identifiqué de inmediato, un tono nervioso. Señora Salazar, habla el gerente del salón de eventos. Se me heló la sangre. Lamento informarle que, por una cancelación de último momento en el contrato, el evento ha sido suspendido. Estamos solucionando el tema con el señor Julián. No dije nada. Me quedé muda, con el auricular pegado al oído. Cuando colgó,
La primera sensación que tuve no fue culpa, fue alivio. Como si el universo me hubiera devuelto algo de lo que me quitó. Me levanté despacio, serví una copa de vino y salí al balcón. Desde ahí se veía parte de la ciudad encendida, como un tapiz de luces frías. Pensé en Camila. La imaginé desesperada, intentando mantener la calma frente a sus invitados. Pude ver los rostros confundidos, el murmullo de los asistentes, los músicos deteniendo las notas a la mitad de una canción. Todo lo que había sido lujo y glamour se convertía en un eco incómodo. Y yo, desde mi balcón, lo veía sin estar allí, sin venganza, sin culpa, solo con la certeza de que la vida, tarde o temprano, muestra su equilibrio. El teléfono volvió a sonar, pero no contesté. Dejé que timbrara hasta morir. Abrí una de las ventanas grandes para que entrara el aire fresco. El viento movió las cortinas de lino y apagó la vela de la mesa. En ese instante entendí que mi silencio era más poderoso que cualquier palabra. No necesitaba reclamar ni justificarme. Mi decisión ya estaba tomada desde el momento en que él me cerró la puerta. Me senté en el sofá, cerré los ojos y dejé que la música del vecindario se mezclara con mis pensamientos. Era una serenata triste, pero mía. Esa noche recordé cómo comenzó todo. Años atrás, cuando Julián conoció a Camila, me pareció encantadora. Tenía esa sonrisa calculada de quien sabe entrar en cualquier lugar. Venía de una familia con dinero, pero sin raíces, y eso siempre me dio mala espina. A veces la elegancia más ruidosa esconde vacíos profundos. Aún así, quise creer en ella. Le regalé joyas antiguas, la invité al club privado donde almorzaba los domingos, la traté como a una hija. Ahora entendía que no había sido amor lo que desperté, sino competencia. Y en esa competencia, yo ya había perdido. Cuando la noticia del desastre llegó a mis oídos por otras personas, fingí sorpresa. Una vecina me llamó: ¿supiste lo de la boda de tu hijo? Se canceló a mitad del banquete. Dicen que fue un problema con el contrato. Respondí con voz tranquila: qué pena. Espero que estén bien. Colgué y me quedé en silencio. No me alegraba su vergüenza, pero tampoco me dolía. Era como si la vida me hubiera devuelto mi lugar, no como madre, sino como mujer que no se deja pisotear. Encendí la televisión, pero no presté atención. Las imágenes se movían sin sentido. En la mesa, el sobredorado seguía ahí, testigo de todo lo que fui. Pensé en romperlo, en tirarlo, pero no pude. Era mi última conexión con él, y todavía no estaba lista para soltarlo. Me recosté en el sillón y dejé que la mente divagara. Imaginé a Julián buscándome entre los invitados, comprendiendo por fin quién había sostenido esa boda desde las sombras. Tal vez la culpa sería su primera lección de madurez. Antes de dormir, revisé mis correos. Había mensajes de felicitación de viejos conocidos, gente que había asistido al evento sin saber el escándalo. Todo fue hermoso. Camila se veía radiante. «¡Qué orgullo de hijo tienes!». Cerré la computadora con una sonrisa amarga. A veces las apariencias siguen vivas aunque todo se derrumbe por dentro. Apagué las luces, dejé el vino sobre la mesa y me quedé mirando el reflejo de la ciudad en la ventana. Las luces parpadeaban como si respiraran conmigo. En ese parpadeo encontré una especie de paz. No era alegría, pero sí descanso. Había entendido algo importante. El silencio también es una respuesta. No necesitaba explicar nada, ni justificarme ante nadie. La vida ya había hablado por mí. Cerré los ojos con esa certeza y me dejé llevar por la oscuridad. Sabía que el amanecer traería consecuencias, y que, por primera vez, no tenía miedo de enfrentarlas. Desperté con una serenidad extraña, como si la noche anterior hubiera limpiado algo dentro de mí. El ruido de la ciudad era distante, ajeno, como si ya no me perteneciera. Caminé hacia la cocina, puse a calentar agua para el café y abrí las cortinas del comedor. El sol entraba con un brillo tibio sobre el mármol claro del piso. En esa calma, decidí algo sin anunciarlo: era momento de cerrar las cuentas. No solo las del banco, sino las emocionales. Ya había dado demasiado. Era hora de poner mi nombre donde debía estar, en mis decisiones. Pasé la mañana revisando papeles. Había carpetas guardadas con copias de escrituras,
documentos de la empresa familiar, recibos, todo meticulosamente organizado. Siempre fui buena con las finanzas, incluso cuando el dinero era poco. Desde la computadora, abrí la cuenta conjunta con Julián y observé los movimientos recientes. Había transferencias a tiendas de lujo, restaurantes elegantes y hasta un pago a una agencia de viajes. No me enojé. Solo sentí una mezcla de cansancio y claridad. Cada cifra era una prueba de que confundieron mi generosidad con obligación. Decidí ir al banco en persona. Me puse un traje beige, unos pendientes discretos de perlas y mis lentes de sol. En el espejo vi a una mujer distinta, con el mismo rostro pero otra mirada. El guardia del banco me saludó con una sonrisa educada. En la ventanilla, pedí retirar fondos de la cuenta empresarial y cancelar las tarjetas adicionales. La empleada me reconoció enseguida. «Señora Salazar, ¿está segura?» Asentí. Más que nunca. Mientras firmaba los documentos, sentí que el bolígrafo pesaba menos que el alivio. Cada trazo era una forma de decir, hasta aquí. De regreso a casa, el aire olía a jacarandas. En el camino, pensé en cómo los años nos enseñan a despedirnos sin hacer ruido. No hacía falta gritar para recuperar la dignidad. Bastaba con tomar decisiones pequeñas que el otro no espera. Al llegar, encendí una vela y dejé todos los papeles sobre el escritorio. La habitación se llenó de un silencio elegante, casi solemne. En esa quietud entendí que la vida no siempre te devuelve lo que diste, pero siempre te da la oportunidad de elegir quién sigue dentro de tu historia. Esa tarde, mientras revisaba mi correspondencia, encontré un sobre con el membrete de un abogado. Era una notificación para renovar el contrato de la casa que le había cedido a Julián. Sonreí sin sorpresa. Todo estaba a mi nombre, porque desde el principio yo había puesto las escrituras. Guardé el documento en la misma carpeta que las facturas del salón. No me sentía vengativa, sino práctica. Aprendí que el respeto, como el crédito, se construye y también se cancela. Y esa era una deuda que había decidido saldar sin intereses. Cuando el teléfono sonó, reconocí su número, pero no contesté. Sabía que el tono sería el mismo: súplicas, promesas, disculpas que no curan. Dejé que sonara. En su lugar, tomé un cuaderno y empecé a escribir. No era una carta para él, era un inventario. Anoté cada regalo, cada ayuda, cada favor. Lo hice sin rencor, solo para recordar cuánto había entregado sin pedir nada a cambio. Mientras escribía, la tinta azul manchaba mis dedos. Pensé que el amor también deja manchas invisibles, esas que solo una madre puede reconocer. Me preparé un té y salí al balcón. El cielo estaba cubierto, pero el aire era fresco. Desde ahí observé los edificios reflejar el atardecer y sentí un tipo de paz nueva, una que no necesitaba testigos. Pensé en Camila, en su vestido de novia, en su sonrisa calculada. Tal vez creía que había ganado, pero no sabía que los cimientos sobre los que se paraba eran míos. Sonreí sin malicia. La verdadera venganza no siempre destruye, a veces simplemente se retira. Esa noche cené sola, con música suave y un vaso de vino tinto. Serví la mesa como si esperara visitas, con platos de porcelana y copas de cristal. No era para impresionar a nadie, era para recordarme quién era. Me serví con la misma delicadeza con la que siempre serví a los demás. Al levantar la copa, brindé por mí. No por el pasado, sino por la mujer que estaba naciendo del silencio. Antes de dormir, abrí el cajón del escritorio y guardé los documentos dentro de una carpeta azul. Encima coloqué una nota: propiedad recuperada. Cerré el cajón y me quedé mirando el reflejo de la luna en la ventana. No sentía rabia, solo una serenidad firme. Esa noche entendí que el respeto no se exige, se construye con cada límite que uno aprende a poner. Apagué la luz y me quedé recostada, pensando en todo lo que había callado por amor. En cómo a veces confundimos el sacrificio con virtud, cuando en realidad solo es miedo a perder. Pero perder también puede ser empezar. Me quedé dormida con esa certeza. El futuro ya no me daba miedo. Me daba curiosidad. ¿Y tú? Si tu propio hijo te humillara en el día más importante de su vida, ¿lo perdonarías o lo dejarías aprender solo con el peso de sus decisiones?
Desperté con una sensación nueva, no era tristeza, era orden. La calma que deja una decisión cuando ya no hay vuelta atrás. Hacía mucho tiempo que no me sentía dueña de mi vida. Preparé café, abrí las ventanas grandes del comedor y dejé que el aire de la mañana entrara con olor a tierra mojada. Sobre la mesa coloqué una libreta y un bolígrafo. No sabía por dónde empezar, pero sí sabía que debía hacer una lista. No de pendientes, sino de desprendimientos. Mi propia lista negra, donde cada nombre sería una puerta cerrada. Comencé por lo más obvio, el auto que había puesto a nombre de Julián, un sedán gris de lujo que siempre presumía como si fuera suyo. Llamé al asesor del banco y pedí cancelar el seguro. ¿Desea retirar el vehículo del registro principal, señora Salazar?, me preguntó. Sí, y ponga el aviso en mi cuenta. Mientras hablaba, mi voz sonaba firme, casi fría. Colgué y marqué otro número, el de la inmobiliaria. Necesito que el contrato del departamento en Polanco quede anulado antes del fin de mes. La mujer dudó. ¿Y el inquilino? Sonreí. El inquilino no paga con respeto, y eso también es una renta vencida. La tarde me encontró revisando papeles antiguos, facturas guardadas, comprobantes de transferencias que yo misma había hecho por amor. Era impresionante la cantidad de veces que había resuelto los problemas de otros con dinero. Cada cifra era una muestra de mi culpa y de mi necesidad de seguir siendo necesaria. Me dolía aceptarlo. Había confundido ayuda con afecto y afecto con pertenencia. Ahora entendía que, al dar tanto, había perdido algo de mí. Me prometí no volver a firmar ningún cheque que no llevara mi nombre completo y mi decisión consciente. Salí a caminar para despejar la mente. En la esquina de mi calle, el aire olía a pan recién hecho y a jacarandas. Me detuve frente a una tienda de joyas que solía visitar con Camila. Recordé cuando insistió en comprar un anillo de oro con una tarjeta de crédito mía. Dijo que era solo un préstamo, pero nunca devolvió ni una mirada de gratitud. Observé el escaparate lleno de brillo y pensé en cómo el lujo puede disfrazar el vacío. Me prometí no volver a gastar mi energía en adornar vidas ajenas. El verdadero lujo era recuperar mi paz. De regreso, abrí una botella de vino y me serví una copa en el salón. La luz se filtraba por las cortinas de lino y llenaba la habitación de un color ámbar que me recordó la serenidad. Encendí una vela y puse música suave. Esa combinación de silencio y belleza me devolvía algo que creí perdido, la dignidad. Me senté con mi libreta y seguí anotando: el préstamo del negocio de Julián, el fondo universitario de su futuro hijo, la membresía del club privado. Cada palabra escrita era un lazo que se rompía sin ruido, pero con precisión. Al anochecer, me llegó un mensaje de voz de Julián. Su tono era urgente. Mamá, creo que hay un error. Mi tarjeta de crédito no funciona. ¿Puedes revisarlo? Es probable que el banco se haya equivocado. Lo escuché 3 veces. Su voz tenía una mezcla de enojo y dependencia que me resultó familiar. No contesté. Lo borré. Por primera vez, no me sentí culpable. Entendí que los errores no siempre los comete el banco. A veces los comete la gente que no sabe medir lo que vale el amor. Cené ligera. Preparé una sopa y pan tostado. En la mesa, la vela seguía encendida, moviendo sombras suaves por las paredes. Pensé en cómo la soledad deja de doler cuando se convierte en elección. Todo lo que había hecho ese día me pareció un acto de respeto hacia mí misma. No era venganza, era justicia emocional. Años atrás, habría llorado por tener que cortar vínculos. Esa noche, en cambio, brindé conmigo misma por la mujer que, al fin, aprendí a decir que no. Antes de dormir, revisé las notificaciones del banco. Todo estaba hecho. Las cuentas modificadas, las transferencias canceladas, los accesos bloqueados. Cerré la computadora y me quedé observando mi reflejo en la pantalla apagada. Me vi tranquila. Ya no necesitaba que nadie me pidiera perdón. Mi dignidad era suficiente. Pensé en lo que diría si Julián me llamara para reclamar. No retiré dinero, hijo. Retiré mi fe en ti. Esa frase se quedó flotando en el aire como una oración. La repetí en voz baja y sentí que el peso en mi pecho se deshacía. Salí al balcón y miré las luces de la ciudad.
Cada ventana encendida era una historia distinta, y yo ya no formaba parte de la suya. El viento movió mi cabello, y el silencio volvió a ser mi aliado. Me dormí con la sensación de haber recuperado algo que creí imposible, la autoridad sobre mi propia vida. A veces no se necesita gritar para poner límites. Basta con cerrar una puerta y dejar que el eco hable por ti. Al día siguiente, cuando el teléfono sonara de nuevo, ya no sería para pedirme algo, sino para entender lo que nadie vio venir, que una madre también puede cansarse. Durante semanas me mantuve en silencio, observando cómo todo se acomodaba solo. No contestaba llamadas, no abría mensajes, no pedía explicaciones. Había aprendido que la verdad, cuando se ignora, se termina revelando sola. Una mañana, mientras tomaba café en mi jardín, llegó un correo del contador de la empresa. Asunto: movimientos no autorizados. Lo abrí sin prisa, con la calma de quien ya espera lo inevitable. Ahí estaban los gastos: joyas de diseñador, cenas en un restaurante elegante, facturas de un spa de lujo. Todos con la misma firma: Camila Ortega. No me sorprendí, pero sí sentí un vacío que no sé explicar. Era como si cada número en esas facturas fuera una confesión silenciosa. En una de las notas aparecía la compra de un bolso de cuero italiano, el mismo que vi en una revista de moda hace unos meses. Costaba más de lo que gané en un año cuando criaba sola a Julián. Recordé cuando ella me sonreía en las comidas familiares, diciéndome suegra linda, mientras me miraba las manos con condescendencia. Detrás de cada gesto amable había cálculo. Y ahora, esas cifras lo confirmaban todo. Abrí una carpeta en la computadora y empecé a guardar las pruebas. No lo hacía por venganza, sino por necesidad de ponerle orden al desorden. Cada recibo, cada transferencia, cada gasto innecesario era un pedazo de la historia que no quise ver. Lo que más me dolía no era el dinero, sino la traición de lo cotidiano. Ese tipo de engaño que no grita, pero carcome. Me serví otro café y lo bebí despacio. En la taza, el reflejo del jardín parecía decirme que la elegancia de una persona no se mide por lo que gasta, sino por lo que respeta. Esa tarde fui al centro. Entré a una tienda donde solíamos comprar juntas. La dependienta me reconoció enseguida. Señora Salazar, hace poco vino su nuera con unas amigas, dejó su cuenta pendiente. Le sonreí con cortesía. Gracias por avisarme. No se preocupe, ya no es mi cuenta. Salí del lugar con una paz nueva. Caminar por esas calles me recordó quién era antes de tanta decepción, una mujer sencilla, que nunca necesitó aparentar. El lujo no está en lo que se muestra, sino en lo que no se vende. Al llegar a casa, sonó mi teléfono. Era una amiga cercana que asistió a la boda. Mercedes, te tengo que contar algo, aunque no sé si debería. Le pedí que hablara. Me contó que había escuchado a Camila hablar mal de mí en plena fiesta, minutos antes de que todo se apagara. Decía que yo era una mujer controladora, que usaba el dinero para manipular. Dijo que te veía como una sombra que no la dejaba brillar. Sentí una punzada en el pecho, pero no de tristeza, sino de comprensión. Al final, eso era lo que más me temía, que su inseguridad se disfrazara de odio. Esa noche no quise cenar. Encendí una lámpara, me senté en el sofá y empecé a escuchar mensajes de voz antiguos. Buscaba consuelo y terminé encontrando pruebas. En uno de los audios, grabado meses atrás, escuché a Camila decir entre risas: «Tu madre es una vieja que pronto no servirá para nada». Me quedé helada. Pausé la grabación, respiré hondo y la volví a escuchar. No lloré. Solo pensé en todo lo que callé para mantener la paz. A veces uno cree que el silencio protege, pero a veces solo retrasa lo inevitable. Abrí un cajón del escritorio y saqué una caja pequeña. Dentro había fotografías de Julián y Camila en viajes que yo había pagado: la playa, el hotel boutique en Cancún, las cenas con velas, las sonrisas falsas. Me pregunté cuántas de esas imágenes eran reales y cuántas, una puesta en escena. Las guardé todas en la caja y la cerré con llave. No necesitaba más pruebas. Mi dolor tenía rostro, nombre y una cuenta de gastos detallada. Y no pensaba pagar ni un peso más por ello. Decidí escribirle un mensaje corto. No para reclamar, sino para cerrar. Camila, las máscaras se caen cuando ya no hay escenario.
No te preocupes, no pienso arruinarte la vida. Solo me bajo de la función. Lo envié y apagué el celular. Me sentí liviana, como si me quitara un abrigo mojado después de una tormenta. Fui al balcón y dejé que el aire nocturno me despeinara el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Esa madrugada no dormí, pero no por angustia. Me quedé observando la ciudad desde la ventana. Las luces lejanas parecían fuegos diminutos, testigos silenciosos de mi desvelo. Pensé en todo lo que había tolerado en nombre del amor familiar. En cómo las mujeres de mi edad cargamos culpas ajenas solo por querer mantener un apellido unido. Pero entendí que la familia no se destruye cuando una se va, sino cuando se deja de respetar. Cuando amaneció, me serví un café y sonreí. Ya no quedaban dudas, ni excusas. Solo verdad. Y aunque dolía, la verdad siempre tiene un brillo limpio, incluso entre las ruinas. Supe que el siguiente paso no sería mirar atrás, sino empezar a usar mis recursos para algo que realmente valiera la pena: reconstruirme. Después de tantas semanas de rabia contenida, una tarde sentí un hueco distinto. No era dolor, era un silencio que pedía llenarse de algo más que tristeza. Caminé por el jardín de mi casa, ese pequeño refugio rodeado de bugambilias, y pensé en lo mucho que me había convertido en espectadora de mi propia vida. El viento movía las hojas y el sonido del agua en la fuente me calmaba. Entonces tuve una idea, tan sencilla como necesaria: abrir mi casa, pero esta vez, para personas que no me debían nada. Personas que solo necesitaban un poco de cariño, como yo. Empecé invitando a doña Lidia, una vecina viuda que siempre saludaba desde lejos con una sonrisa cansada. Después llegó Carmen, que vendía flores en la esquina y tenía los ojos más dulces del barrio. Preparé la mesa del comedor como si fuera Navidad: manteles de lino, copas de cristal, mi vajilla de porcelana blanca. Serví café en tazas pequeñas, con pan dulce recién horneado y un perfume de canela flotando en el aire. Por primera vez en meses, la casa volvió a tener risas, murmullos y vida. No eran parientes, pero se sintieron familia. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo hermoso: nadie me pedía explicaciones, ni dinero, ni favores. Solo estaban ahí, disfrutando la compañía. Les conté algunas anécdotas de mis viajes, de cómo conocí hoteles boutique en Madrid y pequeñas fondas en Oaxaca donde el amor se servía en platos sencillos. Ellas escuchaban con atención, riendo a veces, emocionándose otras. Doña Lidia me tomó la mano y me dijo: «Usted tiene una luz, señora Mercedes, aunque no lo note». Sentí que esa frase me abría una ventana por dentro. Empecé a organizar reuniones cada viernes. A veces éramos 3, otras 6. Preparaba platos simples pero cuidados: pastas con vino, postres caseros, a veces un licor suave para brindar. La casa olía a hogar otra vez. Encendía velas, ponía música suave, adornaba el centro de la mesa con flores frescas. Me di cuenta de que el lujo más verdadero no estaba en los objetos, sino en crear momentos que no se compran. Mientras servía el café, pensaba: quizá esto es lo que siempre quise, un lugar donde nadie tenga que fingir. Una noche, Carmen me trajo un ramo de jazmines envuelto en papel de estraza. «Para agradecerle por hacernos sentir importantes», me dijo. Me quedé muda. En esa frase sencilla había más respeto que en todos los regalos caros que recibí de Julián y Camila. Entendí que mi corazón seguía vivo, que todavía podía confiar, que el amor no termina con la ingratitud de unos pocos. Aquella noche dormí con los jazmines junto a mi cama. El aroma me recordó que el cariño sincero no se exige, se cultiva. Poco a poco, otras mujeres mayores empezaron a venir. Algunas traían historias dolorosas: hijas que ya no las visitaban, esposos que se habían ido, amigos que las olvidaron. Escucharlas era como escuchar pedazos de mi propia historia en otras voces. Les preparaba té de manzanilla y las dejaba hablar sin interrumpir. A veces llorábamos juntas, a veces reíamos. Era como si cada lágrima compartida limpiara una herida vieja. Sentí que mi casa se había transformado en un refugio silencioso, un jardín donde la soledad florecía en compañía. Una tarde, mientras ordenaba la sala después de una de esas reuniones, me di cuenta de algo curioso. Sobre el sofá estaba mi antiguo chal de seda, el que solía ponerme para cenas importantes.
Lo había dejado ahí Carmen, sin querer, al abrazarme. En el borde había un pequeño bordado que yo misma hice hace años. Una M diminuta, casi invisible. Lo sostuve entre las manos y pensé en cómo la vida te devuelve las cosas de formas inesperadas. Tal vez el destino no quita, solo cambia los destinatarios. Desde entonces, empecé a donar algunas de mis cosas. Vestidos que ya no usaba, perfumes guardados, joyas que dormían en cajones. Llamé a una fundación de mujeres mayores y ofrecí colaborar. Solo tengo tiempo, cariño y un poco de experiencia, les dije. Ellas aceptaron con gratitud. La primera vez que fui, me recibieron con aplausos. No era una celebridad, pero por un instante sentí que lo era. Tal vez porque ahí nadie veía mi edad, sino mi historia. Con el paso de los días, Julián intentó contactarme otra vez. No contesté. No era el momento. Ya no necesitaba explicarle mi vida, ni justificar mi silencio. En el fondo, sabía que algún día entendería. Mientras tanto, mis viernes seguían siendo sagrados. Mujeres riendo, velas encendidas, música suave y la certeza de que la dignidad también puede vestirse de ternura. Aprendí que la venganza más elegante es sanar sin anunciarlo. Aquella noche, al cerrar la puerta después de despedirlas, me quedé un momento en la penumbra. Miré el reflejo de la sala, la luz cálida, las copas vacías, los platos aún sobre la mesa. Todo se veía en paz. Sonreí. No tenía un hijo a quien cuidar, pero tenía a quien abrazar. Y esa diferencia me bastaba. Entendí que no había perdido una familia, solo había encontrado otra, más pequeña, pero mucho más sincera. Nunca imaginé que mi nombre volvería a aparecer en boca de otros, y menos por algo bueno. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, sonó mi celular. Era una voz joven, entusiasta, de esas que todavía creen en la bondad del mundo. ¿La señora Mercedes Salazar? Habla Paula Ríos, periodista. He sabido que ayuda a mujeres mayores en situación de abandono. Quisiera contar su historia. Me quedé en silencio unos segundos, desconfiando. Nadie me había buscado por algo tan puro en mucho tiempo. Pero su tono era tan sincero que acepté. El día de la entrevista, me levanté temprano. Elegí un vestido color vino con un corte clásico y mis perlas favoritas. Quería verme digna, no elegante. Preparé café y esperé a que llegara el equipo. Al verla entrar, noté que Paula observaba cada rincón de mi casa, los muebles de madera clara, las cortinas de lino, los cuadros antiguos. Su hogar tiene mucha luz, me dijo sonriendo. La luz se gana, no se compra, respondí sin pensar. Ella asintió, y en ese gesto entendí que no venía a buscar morbo, sino verdad. Nos sentamos en la sala, frente a la mesa de cristal. La grabadora parpadeaba con una luz roja que marcaba cada palabra. Me preguntó cómo comenzó todo, cómo había pasado de ser una madre rota a una mujer que daba esperanza. No supe qué responder de inmediato. Le conté que el dolor, cuando se comparte, deja de doler tanto. Le hablé de los viernes de té y risas, de las mujeres que llegaban con los ojos vacíos y se iban con una sonrisa. Cada palabra salía despacio, con cuidado, como si todavía doliera. Pero dolía bonito. A mitad de la charla, Paula me pidió permiso para filmar algunos rincones. Mostró especial interés en el comedor, con su vajilla impecable y el aroma suave de las flores frescas. Parece una escena de película, comentó. Es solo una mesa donde ya nadie pelea, respondí. Cuando me vi en la pantalla de su cámara, con el cabello gris recogido y las manos apoyadas sobre el mantel, entendí que mi rostro tenía arrugas nuevas, no de vejez, sino de aprendizaje. Cada surco contaba una historia de resistencia silenciosa. Cuando la entrevista terminó, Paula me abrazó con fuerza. Gracias por su valentía. Su historia va a inspirar a muchas mujeres. Sonreí con humildad. Solo soy una madre que aprendió a poner límites. Ella se fue con sus notas, y la casa volvió a su silencio habitual. Encendí una vela, serví una copa de vino y me quedé mirando el reflejo de la llama. No buscaba reconocimiento, pero saber que mi dolor podía servir a otras me dio una sensación extraña de redención. Días después, el reportaje salió en televisión. Me llamaron varias amigas emocionadas,
Algunas llorando. Te vi, Mercedes. ¡Qué orgullo! Otras, simplemente mandaron mensajes de gratitud. Pero lo más inesperado fue escuchar el tono de Julián en el buzón de voz. Mamá, te vi en la tele. No sabía que habías hecho todo eso. No sabía que eras tan fuerte. Su voz temblaba. No le respondí. No por orgullo, sino porque hay palabras que necesitan madurar antes de ser contestadas. La noticia se esparció más de lo que imaginé. Me invitaron a un programa de radio, a una fundación, incluso a un evento en un hotel elegante donde reconocieron mi labor. Cuando subí al estrado, los aplausos me parecieron ajenos. No sabía si los merecía. Miré las luces del escenario y recordé los días en que ni siquiera podía sostenerme a mí misma. Pensé en cómo la vida da giros sin pedir permiso y en cómo a veces la dignidad, cuando se cuida, termina floreciendo frente a todos. Esa noche regresé a casa exhausta pero feliz. Dejé el reconocimiento sobre la mesa y me quité los zapatos. En el espejo del pasillo, vi mi reflejo con el cabello despeinado, las mejillas encendidas y una serenidad que no recordaba haber tenido nunca. Me preparé una infusión de lavanda y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Afuera, la ciudad dormía, y yo sentí que por fin podía hacerlo también. Había cerrado un círculo sin gritar, sin vengarme, solo siendo fiel a mi silencio. Cuando el teléfono sonó de nuevo, no lo tomé. Miré la pantalla. Julián. Dejé que sonara. En el fondo, sabía que aún no era tiempo. Los lazos rotos también necesitan reposo antes de tejerse de nuevo. Me acerqué al balcón y observé la luna sobre los techos. La luz plateada iluminaba mis manos, y por primera vez entendí que mi historia ya no era de pérdida, sino de elección. Elegir la paz sobre la culpa, la soledad sobre la mendicidad del cariño. Respiré hondo y apagué la vela. Dentro de mí no quedaba rencor, solo gratitud. Había aprendido que la elegancia más grande no está en los vestidos caros ni en los premios, sino en saber perdonarse a tiempo. Sonreí. No por Julián, no por Camila. Por mí. Por la mujer que había sobrevivido a la herida y, sin saberlo, se había convertido en voz para las que aún no se atreven a hablar. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a retirar lo que dio si no recibe respeto a cambio? ¿O el amor de madre debe ser incondicional hasta el final? Los días posteriores a la entrevista fueron una mezcla de calma y nostalgia. La casa se llenaba de flores que enviaban desconocidos, cartas con mensajes de gratitud, invitaciones a eventos. Era curioso. Cuando más sola me sentía, más acompañada me buscaban. En medio de todo ese ruido amable, empecé a escuchar un silencio más profundo, uno que venía del teléfono. Julián me llamaba todos los días, a la misma hora. No contestaba. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía qué decirle. Hay heridas que se curan con palabras, y otras, con distancia. El primer mensaje fue tímido: «Mamá, solo quiero hablar». Luego vinieron otros, más largos, más desesperados. «Por favor, respóndeme, necesito verte». A veces dejaba su voz en el buzón, quebrada, y yo me quedaba escuchándola una y otra vez, con una mezcla de ternura y rabia. Era mi hijo, sí, pero también era el hombre que me cerró la puerta el día que más necesitaba ser vista. Cada palabra suya me abría un recuerdo, y cada recuerdo, una herida que todavía sangraba despacio. Aprendí que ignorar no siempre es castigo, a veces es supervivencia. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, el teléfono volvió a sonar. Lo miré sin tocarlo. En la pantalla, su nombre parpadeaba como si me hablara con los ojos. Cerré los míos y respiré profundo. No contesté. Dejé que sonara hasta apagarse. Después de unos segundos, llegó un mensaje: «Te envié algo a casa. Por favor, recíbelo». No esperaba nada. Pero esa noche, al abrir la puerta, vi un ramo enorme de rosas rojas con una nota. «Perdóname, mamá». Las flores eran hermosas, pero olían a disculpa tardía. Las dejé sobre la mesa del comedor y seguí caminando. Al día siguiente, cuando llegué de hacer compras, el florero había caído. El agua se extendía por el piso, las flores estaban marchitas. Me quedé mirándolas un buen rato, en silencio. Fue una escena tan simbólica que me dio risa.
A veces la vida tiene maneras poéticas de mostrarte lo que no quieres admitir. Hay cosas que, por más bonitas que parezcan, ya no se pueden levantar. Tomé las flores, las tiré al jardín y lavé el suelo con calma. Mientras el trapo pasaba, sentí que también limpiaba los restos de una esperanza vieja. Esa noche decidí escribirle una carta. No para enviarla, sino para leerme a mí misma. Le conté que lo amaba, que lo había amado siempre, incluso cuando me dolía. Le dije que no lo culpaba, que solo me había dolido verme tan invisible en su vida. Escribí sin lágrimas, con la serenidad de quien ya aceptó lo que no se puede cambiar. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé dentro del cajón junto con el sobredorado. Entendí que había cerrado un ciclo, el del sacrificio sin reciprocidad. En los días siguientes, me dediqué a cosas pequeñas. Volví a cocinar mis platillos favoritos, a cuidar mis plantas, a leer en las tardes. Había reencontrado el placer de lo cotidiano. El teléfono seguía sonando, pero cada vez menos. La culpa tiene su propio ritmo de agotamiento. En una de esas tardes tranquilas, sonó el timbre. Era un mensajero. Traía una caja con una etiqueta de una tienda elegante. La abrí con cuidado. Dentro, un perfume caro, el mismo que yo solía usar. Junto a él, una nota. Pensé que te gustaría oler como antes. Sonreí con tristeza. Él todavía no entendía que ya no era la de antes. Esa noche, me preparé una cena ligera. Pan artesanal, queso, vino blanco. Puse música de piano y encendí una vela. Me senté frente a la mesa y me observé reflejada en el cristal de la ventana. La ciudad estaba viva afuera, pero adentro, todo era quietud. Pensé que tal vez la vida me estaba enseñando a amar de otra manera, sin expectativa, sin necesidad de aplausos, sin ruegos. El amor más maduro es ese que ya no mendiga, solo agradece lo que fue. Y yo, por fin, podía hacerlo. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar. Respondí, sin querer. Hubo unos segundos de silencio, luego su voz. Mamá, gracias por contestar. Cerré los ojos. Escucharle me dolió y me alivió al mismo tiempo. No hablé. De mi lado solo hubo respiración. Solo quería decirte que te extraño. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No respondí. Colgué despacio. Me quedé con el teléfono entre las manos, temblando. A veces el silencio no es rechazo, es una forma de amor que el otro aún no sabe entender. Pasaron varios días sin noticias. El teléfono descansaba. Yo también. La vida volvió a encontrar su ritmo, lento, pero sincero. Salía al mercado, saludaba a las vecinas, me pintaba los labios solo porque sí. En una de esas mañanas, vi a lo lejos un hombre parecido a Julián cruzar la calle. Mi corazón se apretó, pero no era él. Me di cuenta de que ya no lo esperaba, y eso, aunque dolía, también era libertad. Aprendí que el amor no se apaga, solo cambia de forma cuando por fin lo sueltas. Aquella noche escribí otra nota y la dejé sobre mi escritorio. A veces, callar es la única manera de seguir amando sin perderte. Apagué la luz, abrí la ventana y dejé que entrara el aire frío. El teléfono estaba sobre la mesa, silencioso, como si también entendiera. Me dormí con esa calma, sabiendo que el silencio, cuando nace del respeto, suena a paz. No sé en qué momento la vida decidió devolverle a cada quien su espejo, pero lo hizo sin avisar. Una mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, vi la noticia en el celular. Camila Ortega, la influencer perfecta, la esposa modelo, la mujer que se atrevió a humillarme el día de mi propia herida, había perdido todas sus colaboraciones. El titular decía, escándalo financiero, marcas rompen contrato con Camila Ortega tras descubrir irregularidades. No lo celebré. No me dio gusto. Solo sentí un silencio dentro de mí, un silencio tan profundo que parecía justicia. Me quedé mirando el cielo gris, ese color que siempre acompaña los finales elegantes. No hice nada.
No llamé a nadie. Preparé otra taza y seguí con mi rutina. A media mañana, una amiga me mandó un vídeo, Camila llorando en redes sociales, maquillada pero derrotada, pidiendo perdón a sus seguidores. Su voz temblaba. Dijo que la gente era cruel, que no entendía el sacrificio detrás de su éxito. Me quedé viéndola con atención. No había rastro de la mujer altiva que me miró desde arriba aquel día. El lujo se había caído, pero la soberbia seguía intentando sostener la corona. Encendí el televisor, cambié de canal y la vi de nuevo, en todos lados. Su historia se había vuelto espectáculo. Los mismos que la aplaudían ahora la señalaban. Y ahí, entre las entrevistas, escuché su frase: todo esto comenzó con un error que cometí en mi boda. Sonreí sin querer. No por burla, sino por la ironía de que las cosas siempre regresan al punto donde comenzaron. Pensé en cómo la vida no cobra con rencor, sino con precisión. Nadie necesita empujar lo que ya está destinado a caer. Decidí salir a caminar. El aire estaba fresco, y el cielo parecía más alto de lo habitual. Entré a un restaurante elegante, pedí una copa de vino y una ensalada ligera. Me senté sola, como tantas veces, pero esta vez con una serenidad distinta. A mi alrededor, la gente hablaba de ella. «¿Supiste lo de Camila Ortega?», decía una mujer en la mesa de al lado. Sí, pobre, cayó de golpe. Y pensar que parecía tenerlo todo. No quise intervenir. Solo observé cómo el poder y la vanidad siempre encuentran su límite, tarde o temprano. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, el timbre sonó. Era un mensajero. Traía un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una carta escrita con tinta dorada. Señora Salazar, soy Paula Ríos, la periodista que la entrevistó. Camila Ortega me contactó. Quiere que interceda con usted. Dice que necesita hablarle, que su conciencia no la deja dormir. Me quedé mirando esas líneas con la calma de quien ya no debe respuestas. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde descanso lo que ya no me hiere. No pensaba abrir más heridas. Esa noche encendí el tocadiscos. Puse un disco de boleros antiguos, los que solía escuchar cuando Julián era pequeño. La voz ronca del cantante llenó la sala con una melancolía dulce. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. No por su caída, sino por mi paz. Comprendí que la venganza no está en destruir al otro, sino en demostrar que ya no tiene poder sobre ti. Esa es la caída verdadera, cuando el silencio del que fue herido pesa más que cualquier grito de quien lastimó. A la mañana siguiente, las redes estaban llenas de vídeos, rumores, comentarios. Camila intentaba defenderse, diciendo que la habían traicionado, que no era su culpa. Pero la gente ya no la escuchaba. Su nombre, antes asociado con lujo, perfumes y viajes, se había convertido en sinónimo de mentira. Cerré la computadora y salí al jardín. El viento movía las hojas y el olor del jazmín me hizo sonreír. Por fin entendía lo que tantas veces me dijeron: la justicia, cuando llega sola, no necesita testigos. Esa tarde recibí un último mensaje de Julián. Mamá, Camila está mal. No sé qué hacer. Me da miedo perderlo todo. Lo leí varias veces. No contesté. A veces los hijos necesitan ver el fondo para aprender a subir solos. Me quedé sentada en el sofá, viendo cómo el sol se escondía tras los ventanales. Pensé en Julián niño, en sus manos pequeñas sosteniendo mis dedos. Mamá, no me sueltes. Lo recordé y sonreí. A veces, para enseñarle a alguien a volar, hay que abrir las manos. Cuando cayó la noche, apagué las luces y me acerqué al espejo del pasillo. Toqué mi rostro con suavidad. Me encontré más tranquila, más mía. Ya no me dolía ser invisible. A veces, cuando todo cae a tu alrededor, lo único que queda es lo esencial. Y eso, descubrí, nunca se rompe. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que algo nuevo empezaba a construirse sobre mis ruinas. Pero esta vez, sería solo mío. Al acostarme, pensé en Camila una última vez. No con odio, sino con compasión. La imaginé frente a su espejo, sin maquillaje, sin cámaras, sin aplausos. Tal vez por primera vez se vería de verdad.
Tal vez entendería lo que significa perder lo que no se valora. Y si algún día llegaba a tocar mi puerta, no sabría si la abriría, pero sí sabría algo con certeza. Ya no sería desde el dolor, sino desde la altura que da la dignidad. Recuerdo el día en que Julián perdió la casa como si lo hubiera soñado. El abogado me llamó temprano, con la voz serena de quien ya sabe lo que va a decir. Señora Salazar, el plazo de arrendamiento ha vencido. Según los documentos, usted es la titular legal de la propiedad. Desea ejecutar la recuperación. Me quedé en silencio unos segundos, mirando mi taza de café. La respuesta salió sola. Sí, proceda. Colgué y respiré. No sentí alegría ni culpa. Solo una calma que parecía venir de muy lejos, como si no fuera mía, sino de alguna versión más sabia de mí misma. Esa tarde, salí a caminar sin rumbo. El cielo estaba gris y el viento olía a polvo y pan recién horneado. Pasé frente a tiendas, cafeterías y un hotel pequeño donde alguna vez me hospedé con Julián en sus años de estudiante. Lo vi tan claro en mi mente, sonriendo, cargando mis maletas, diciendo, algún día te compraré una casa más grande que esta. No cumplió la promesa, pero tampoco tenía por qué hacerlo. El tiempo cambia las palabras, las vuelve más livianas. Lo importante no es quien promete, sino quien recuerda. Esa noche, cuando el abogado confirmó que todo estaba hecho, no dormí. No por culpa, sino por costumbre. En mi cabeza, las imágenes se mezclaban. Camila llorando, Julián empacando, los muebles siendo retirados, el eco de una casa que alguna vez fue su refugio. Cerré los ojos y traté de imaginar su silencio. A veces el silencio de los otros suena más fuerte que cualquier reproche. Tal vez esa era su lección, entender cómo se siente perder lo que no se cuida. Al día siguiente, el abogado me envió fotografías del lugar vacío, como prueba de la entrega. Las vi en la pantalla con la curiosidad de quien observa una ruina ajena. Paredes desnudas, cortinas arrancadas, una botella de perfume olvidada sobre una repisa. Todo tenía un aire de abandono elegante, como si incluso la tristeza se hubiera vestido con dignidad. En una esquina reconocí un marco caído con una foto nuestra. Julián y yo, abrazados. Toqué la pantalla con los dedos y sentí una punzada suave, una mezcla de nostalgia y resignación. Decidí ir a ver la casa en persona. Cuando crucé el umbral, el aire olía a humedad y polvo. El eco de mis pasos retumbaba en el piso de mármol. Recordé cada rincón, la sala donde celebramos su graduación, la cocina donde preparé su platillo favorito, la habitación que pinté con mis propias manos antes de su boda. Todo parecía haber envejecido de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido el día que me cerraron la puerta. Caminé despacio, tocando las paredes, despidiéndome en silencio. Era mi casa, pero ya no mi hogar. En el pasillo, encontré una caja de cartón medio abierta. Dentro, un par de zapatos de Julián, un cuaderno viejo y una corbata arrugada. Me senté en el suelo, con la caja entre las piernas, y por primera vez en meses, lloré. No de rabia, sino de ternura. Lloré por el niño que ya no era, por la madre que ya no sabía cómo volver a abrazarlo. Las lágrimas cayeron sobre la corbata y la mancharon. Tal vez fue mi forma de devolverle lo que me faltaba, un adiós sin odio. Al salir, el sol comenzaba a bajar. Cerré la puerta con la llave que todavía guardaba desde hacía años. Girarla fue un gesto simbólico, casi solemne. Me quedé un momento ahí, escuchando el clic del cerrojo, como si sellara algo más que una puerta, una etapa, una culpa, una versión de mí. Cuando bajé las escaleras, el portero me miró con respeto. «Todo bien, señora». Sonreí. Sí, todo en orden. No mentía. Por primera vez, todo lo estaba. De regreso a casa, el aire se sentía más liviano. Me preparé un té y me senté en la terraza. El cielo se pintaba de tonos naranjas, y por un momento creí escuchar su voz de niño otra vez. «Mamá, no te vayas». Cerré los ojos y respondí en silencio. Nunca me fui, solo aprendí a quedarme de otra manera. Las lágrimas ya no quemaban, eran suaves, como si limpiaran lo que el tiempo había ensuciado. En ese instante supe que había dejado de esperar el perdón. Ya no lo necesitaba. Más tarde, guardé la llave de la casa en una caja de madera junto con otros objetos del pasado.
No como trofeo, sino como recordatorio. Las cosas materiales no son castigos ni recompensas, son símbolos. Esa llave representaba el fin de una historia donde di todo, incluso lo que no debía. Cerré la caja y la guardé en el armario. Me prometí no volver a abrirla. Las cicatrices también necesitan su descanso. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín y miré el cielo despejado. El aire estaba frío, pero agradable. Pensé en Julián, en Camila, en todo lo que había cambiado. No deseaba que sufrieran, solo que entendieran. A veces la vida enseña tarde, pero enseña bien. Sonreí y susurré una frase al viento, que encuentren su camino, aunque ya no esté en el mío. Luego regresé a la casa, apagué las luces y me quedé escuchando el silencio. Era el sonido más honesto que había escuchado en mucho tiempo. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba el armario del estudio, encontré una caja de madera que no abría desde hacía años. Era pequeña, cubierta de polvo, con una cinta azul desteñida que la mantenía cerrada. La tomé entre mis manos y sentí el peso del tiempo. Sabía lo que había dentro antes de verla. Mi viejo diario, el que empecé a escribir cuando Julián tenía apenas 6 años. Me senté en el suelo, con la lluvia golpeando los ventanales, y abrí la tapa despacio, como si despertara a un fantasma dormido. El primer cuaderno estaba cubierto con papel de flores. Al abrirlo, el olor a tinta vieja me llevó directo al pasado. Ahí estaba mi letra apretada, mis pensamientos de madre joven, mis miedos y esperanzas. Leí en voz baja. Hoy Julián me abrazó y me dijo que cuando crezca me va a comprar una casa con jardín para que nunca me canse. Sonreí. Las palabras eran puras, llenas de promesas sin malicia. Cerré los ojos y sentí esa época regresar. Qué fácil era amar cuando aún no sabíamos cuánto duele que te olviden. Seguí leyendo. Cada página era un espejo. En una escribí: a veces me siento invisible, pero cuando él me dice mamá, todo se ilumina. En otra: no tengo dinero para regalos, pero le hice su pastel favorito. No importa si la casa está vieja, mientras él sonría. Me quedé ahí, con la voz quebrada, leyendo a la mujer que fui. Aquella que creía que el amor todo lo curaba, que confundía sacrificio con destino. Me di ternura. No lástima, ternura. Porque esa versión mía, ingenua y fuerte, había hecho posible la mujer que soy hoy. Entre las páginas, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí misma. En el sobre, reconocí mi letra más joven. Decía: para cuando te canses. Sentí un nudo en la garganta. La abrí y leí: si algún día tu hijo te hace llorar, recuerda que tú también sabes empezar sola. No dejes que la tristeza te robe la elegancia. Me reí y lloré al mismo tiempo. Era como si mi yo del pasado me hubiera dejado instrucciones para sobrevivir a este presente. A veces la vida tiene una manera extraña de prepararte para lo que aún no sabes que va a doler. Guardé silencio largo rato. La lluvia seguía cayendo, pero ahora su sonido me parecía compañía. Pensé en todo lo que había cambiado desde entonces. La casa, mi rostro, mis sueños. El dinero que antes usaba para cuidar a otros ahora lo usaba para cuidar mi paz. Cerré el diario y lo puse sobre mis rodillas. El papel era suave, casi cálido. Acariciarlo era como tocar una parte de mí que había olvidado. No necesitaba rescatarla, solo agradecerle que hubiera existido. Me levanté, preparé una taza de té y me senté frente a la ventana. La ciudad parecía borrosa tras el cristal mojado. Abrí el diario de nuevo, esta vez en las últimas páginas. La tinta era más firme, la escritura más madura. Hoy comprendí que amar también es saber irse. Ahí estaba el cambio. La mujer que ya no esperaba ser salvada. La que entendió que el amor no se mide en sacrificios, sino en respeto. Cerré el cuaderno y lo abracé un momento, como quien despide algo querido sin rencor. Esa noche, antes de dormir, busqué una caja nueva y guardé el diario con cuidado. No para esconderlo otra vez, sino para protegerlo. Le coloqué una cinta dorada y escribí una palabra en la tapa: renacer. Me di cuenta de que ya no necesitaba leer más. Todo lo que necesitaba aprender ya estaba escrito ahí. Tal vez la madurez sea eso, aceptar que la historia no cambia, pero tú sí.
A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recordé una frase que escribí en la adolescencia. Algún día, mi hijo entenderá cuánto lo amé, pero tal vez será demasiado tarde. No era una queja, era una certeza. Algunos amores florecen en la ausencia, y tal vez el mío sería uno de ellos. No lo juzgaba, solo lo entendía. La comprensión es la forma más silenciosa del perdón. Y yo ya había perdonado. Guardé el diario en el estante más alto de la biblioteca. No para olvidarlo, sino para no necesitarlo. Afuera, la lluvia se había detenido. El cielo se abría, limpio, como si todo volviera a empezar. Me preparé otra taza de té y sonreí. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no dolía. Solo pesaba lo justo, como un abrigo viejo que todavía calienta, pero ya no se usa. Esa noche, al acostarme, miré el techo y agradecí en silencio. No por lo vivido, sino por lo aprendido. Porque entendí que no se trata de borrar la historia, sino de leerla sin miedo. Y en ese acto simple, descubrí algo que jamás había sentido: ligereza. La libertad no siempre llega con un cambio de lugar. A veces llega cuando te perdonas por haberte quedado tanto tiempo donde ya no había amor. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que olvida el sacrificio de una madre merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que solo se curan con distancia? No planeaba verlo. Ni siquiera lo pensé. Fue un encuentro de esos que la vida organiza sin pedir permiso. Era sábado por la mañana y salí al mercado como siempre, con mi bolso de mimbre, una lista escrita a mano y la costumbre de saludar a todos. Me gustaba ese ritual, el olor a pan recién hecho, las voces de los vendedores, la música suave que salía de las tiendas. Me hacía sentir parte del mundo. Caminaba entre los puestos cuando, al girar la esquina, lo vi. Julián. Del otro lado de la calle, junto a un puesto de frutas, contando monedas. Por un segundo creí que era mi mente jugando conmigo. Pero no. Era él. Más delgado, la barba crecida, la camisa arrugada. Tenía los ojos hundidos, como si el sueño y la esperanza se le hubieran agotado. Vi cómo negociaba con el vendedor, buscando unas pocas monedas para completar el pago. Llevaba una bolsa con pan viejo y un pequeño ramo de flores marchitas. No supe si acercarme o dar la vuelta. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, pero mis pies no se movían. El tiempo se detuvo, igual que aquella vez frente al salón de su boda. Lo observé un rato, escondida entre la gente. No era el mismo hombre que me había rechazado con vergüenza. Este tenía la mirada de quien ya había entendido lo que cuesta el orgullo. Cuando terminó de pagar, se quedó mirando el puesto, perdido en sus pensamientos. Por un instante, levantó la vista hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Sentí que el aire se congelaba. Él se quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera hecho pequeño de repente. No hubo palabras, solo esa mirada que decía todo lo que el lenguaje no alcanza. Pensé en correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo perdonaba, que el pasado no importaba. Pero mis piernas no respondieron. Había algo más fuerte que el impulso, la calma. No era frialdad, era dignidad. Me quedé ahí, observándolo, mientras él daba un paso hacia mí, y luego se detenía. No se atrevió a cruzar la calle. Quizá por miedo, quizá por culpa. El tráfico pasó entre nosotros como una frontera invisible. Cuando los coches se fueron, él ya no estaba. Solo quedaba el aire tibio y el ruido lejano del mercado. Seguí caminando sin rumbo. Compré manzanas, pan y flores frescas. Todo parecía tener un significado nuevo, como si el mundo me hablara en voz baja. Pensé en cómo los años cambian el peso del amor. Antes lo hubiera buscado, lo habría protegido. Ahora solo deseaba que estuviera bien. La maternidad también aprende a soltarse. Esa idea me acompañó mientras regresaba a casa, con la bolsa apretada contra el pecho. No lloré. Solo respiré. Había visto la verdad. Mi hijo ya no necesitaba castigo, sino vida. Y eso, ya no dependía de mí. Al llegar a casa, dejé las flores en un jarrón. El aroma se mezcló con el del café recién hecho. Me senté junto a la ventana y cerré los ojos. A veces la vida te devuelve los rostros del pasado solo para confirmar que ya no te duelen igual.
No sentí rabia ni tristeza, solo gratitud. Verlo así, tan humano, tan roto, me recordó que todos, incluso los que hieren, tienen derecho a caer y levantarse. Lo amé de una forma distinta, más tranquila, sin necesidad de ser parte de su historia. Tal vez ese era el verdadero perdón. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, recordando su mirada. No por culpa, sino por ternura. Imaginé qué estaría haciendo, si tendría un lugar donde dormir, si comería bien. Mi corazón de madre, aunque cansado, seguía latiendo por él. Me levanté y preparé una taza de leche caliente, como cuando era niño. El aroma me hizo sonreír. Me senté en la cocina y hablé en voz baja, como si él pudiera oírme. Ojalá te encuentres, hijo. No con dinero, sino contigo mismo. Al amanecer, salí al balcón. La ciudad despertaba con su bullicio habitual. Niños corriendo, autos pasando, panaderías abriendo. Todo seguía igual, pero yo no. Me sentía ligera, como si el reencuentro hubiera cerrado una herida que ni sabía que seguía abierta. Pensé en cómo el amor de madre no se extingue, solo cambia de tono. A veces se vuelve susurro, otras, oración. Y en mi caso, era silencio agradecido. No necesitaba volver a verlo. Ya lo había hecho, en su humanidad. Pasaron los días y no supe más de él. No lo busqué. Tampoco esperé noticias. Seguí con mis viernes de mujeres, mis tazas de té, mis pequeñas rutinas. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no tenía miedo de recordar. Incluso el dolor tenía un color nuevo, menos oscuro. Entendí que la vida te devuelve lo que necesitas cuando ya puedes soportarlo. Verlo en esa esquina no fue casualidad, fue la confirmación de que el amor que no se dice aún respira. Esa noche, antes de dormir, tomé el diario y escribí una sola frase: hoy vi al hijo que perdí y al hombre que está aprendiendo a encontrarse. Cerré el cuaderno, apagué la luz y suspiré. Afuera, el viento movía las cortinas y el aroma de las flores llenaba el cuarto. Me dormí con el corazón tranquilo. No necesitaba un abrazo para saber que lo amaba. A veces, ver desde lejos también es una forma de cuidar. No sé qué me llevó a sentarme esa noche frente al escritorio. Tal vez la luna que entraba por la ventana, o el silencio que pesaba más que cualquier ruido. Encendí una lámpara pequeña y saqué mis hojas de papel fino, esas que guardaba para ocasiones importantes. Sobre la mesa coloqué mi pluma favorita, una Montblanc que Julián me había regalado en uno de sus primeros sueldos. La tinta azul comenzó a fluir sin que lo pensara demasiado. No escribía para que alguien leyera mis palabras, escribía para dejar que mi alma respirara. Comencé con su nombre. Solo eso. Julián. Lo escribí despacio, sintiendo el trazo como si acariciara un recuerdo. Después, las frases salieron solas. Le hablé sin reproches, sin culpas, sin dramatismos. Le conté lo que nunca tuve el valor de decir en voz alta, que lo amaba incluso cuando me dolía verlo alejarse, que nunca quise ser una carga, que solo deseaba estar cerca sin estorbar. Le confesé que su rechazo no me destruyó, pero sí me enseñó de qué estaba hecha. No de debilidad, sino de amor que aprendió a quedarse en pie. Cada línea era una despedida. No del hijo, sino del dolor. Le escribí que lo perdonaba, no por él, sino por mí. Que ya no me debía nada, ni explicaciones, ni abrazos, ni lágrimas. Que todo lo que alguna vez quise darle ya lo había tenido. Un mamá lleno de ternura en su niñez, una sonrisa que me alcanzó para toda la vida. Le deseé paz, no éxito. Porque el éxito sin paz es solo otra forma de vacío. A medida que escribía, la pluma temblaba, pero mis manos estaban firmes. Era como si el cuerpo supiera que aquello no era tristeza, sino liberación. Hice una pausa. Miré la hoja a medio llenar. Afuera, la noche seguía despierta, con un murmullo lejano de autos y el ladrido de algún perro. Pensé en todas las palabras que había dicho en la vida sin que nadie las escuchara. Tal vez por eso me gustaba escribir. El papel no interrumpe, no juzga, no exige. Solo recibe. Tomé aire y seguí. No sé si algún día entenderás lo que hice. No espero disculpas. Solo quiero que sepas que fuiste lo mejor y lo más doloroso que me pasó. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado.
El papel estaba húmedo por una lágrima que cayó sin permiso. Busqué un sobre, uno color marfil con borde dorado. Lo cerré con un pequeño sello de cera, como si guardara un secreto. Sobre la solapa escribí: para cuando el silencio duela. Me quedé mirándola un largo rato. Sabía que nunca la enviaría. Algunas palabras solo tienen sentido si se quedan contigo. La puse dentro de una caja de madera, junto al diario, y sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si el alma encontrara su lugar. Encendí una vela y me serví una copa de vino. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la llama bailaba con el viento. La carta estaba ahí, sobre el escritorio, tan cerca y tan lejos. Pensé en la cantidad de cartas que una madre escribe en silencio a lo largo de su vida. No todas con tinta. Algunas con miradas, otras con gestos, muchas con lágrimas. Y entendí que todas tienen el mismo destinatario, el hijo que alguna vez fue niño y después se olvidó de mirar atrás. Recordé la primera carta que le escribí cuando se fue a estudiar a otra ciudad. En ella le decía: cuídate, pero no tanto que te olvides de vivir. Ahora, tantos años después, esa frase seguía teniendo sentido, pero al revés: vive, pero no tanto que te olvides de cuidar. Sonreí. Qué curioso cómo las palabras cambian con el tiempo, cómo envejecen contigo y terminan diciendo justo lo que una ya no se atreve a pronunciar. Apagué la vela y dejé que la habitación se llenara de penumbra. Fui al espejo del pasillo. Me vi con el cabello suelto, la mirada tranquila. No había en mí rastros de venganza, solo de cansancio noble. La carta me había vaciado de algo que no sabía que seguía cargando. Toqué mi rostro y me di cuenta de que no había llorado por tristeza, sino por alivio. En algún punto, dejar de insistir también es amar. Me acosté con esa sensación de ligereza, esa paz que solo llega cuando dejas de esperar respuestas. Esa madrugada soñé con él. Era pequeño otra vez, corría hacia mí con un ramo de flores, me abrazaba y decía: mamá, no llores más. Cuando desperté, todavía sentía su olor a sol y a infancia. Me quedé quieta, respirando. No sabía si el sueño había sido una señal o un simple regalo de mi memoria. No importaba. Lo tomé como despedida, como un recordatorio de que, aunque los caminos se separen, el amor no se borra, solo aprende a hablar en silencio. Al amanecer, el sol se filtró por las cortinas. La carta seguía sobre el escritorio, intacta. No la toqué. Solo la miré con gratitud. Había dejado de ser un mensaje y se había convertido en símbolo. De amor, de perdón, de cierre. Serví café, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco se llevara el olor a tinta y vino. Miré hacia el cielo y sonreí. Ya no necesitaba enviar nada. Mi corazón, por fin, había sido entregado. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas, me di cuenta de que el jardín había crecido más de lo que imaginaba. Las flores, las enredaderas, los rosales, todo se había extendido, llenando los rincones con color y vida. Me quedé observando ese pequeño paraíso y sentí una certeza suave. Era hora de compartirlo. Había aprendido que los lugares que nacen del dolor solo sanan de verdad cuando se abren a otros. Así nació la idea: convertir mi casa en un refugio para mujeres que, como yo, habían sido olvidadas por quienes más amaron. Comencé llamando a las vecinas que venían los viernes. Lidia, Carmen, Nora, y luego llegaron más. Teresa, una exmaestra jubilada, Julia, que había perdido a su esposo, Inés, que llevaba años sin ver a sus hijos. Nos sentábamos en la terraza, entre las macetas, tomando café y riendo. Cada una traía algo: pan, flores, un recuerdo. Y poco a poco, mi hogar se transformó en algo más grande que una casa. Era un santuario de historias. Un jardín de mujeres fuertes, donde la soledad ya no dolía, sino que florecía. Me gustaba ver cómo cada una recuperaba su brillo. Lidia empezó a pintar, Carmen a escribir poemas, Julia decoró la sala con telas coloridas que ella misma cosía. Entre nosotras no había juicios ni comparaciones. Solo respeto, esa palabra que tanto nos faltó afuera. Un día decidí poner un cartel en la entrada que decía: aquí solo entra quien sepa cuidar el alma. Y funcionó. La casa empezó a oler a pan dulce, a perfume, a lavanda. Cada tarde encendíamos velas,
Poníamos música suave y contábamos nuestras historias sin miedo. Un periodista local vino a hacer una nota sobre nuestro grupo. «¿Cómo se llama este lugar?», preguntó. Me reí. No tiene nombre. Pero si tuviera, se llamaría Dignidad. Él sonrió y tomó fotos. Mujeres mayores riendo, abrazadas, sosteniendo tazas de té como si sostuvieran el mundo. Ver esas imágenes me emocionó. Nunca imaginé que después de tanto dolor, podría ser parte de algo tan puro. No éramos víctimas, éramos testigos de nuestra propia reconstrucción. Y en ese proceso, encontré la paz que durante años busqué en los lugares equivocados. Al caer la tarde, cuando todas se iban, me gustaba quedarme sola en el jardín. Encendía las luces pequeñas que colgaban de los árboles y caminaba descalza sobre el pasto húmedo. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Cerraba los ojos y escuchaba el sonido de las risas que aún flotaban en el aire. Pensaba en Julián, sí, pero sin dolor. Tal vez algún día sabría lo que su madre había creado con los pedazos de su silencio. No necesitaba que lo supiera. Lo importante era que yo, al fin, había hecho las paces con mi propia historia. Una tarde, una de las nuevas mujeres, Elena, me preguntó algo que me dejó sin aire. «¿Y usted, señora Mercedes, alguna vez fue madre?». Me quedé mirándola unos segundos, con una sonrisa leve. «Una vez, sí. Y no me arrepiento. Pero ya no lo soy». Ella me abrazó sin decir nada. En ese momento comprendí que ser madre no siempre significa tener un hijo cerca, sino haber amado con todo, incluso cuando ya no queda nada que sostener. Ser madre también es dejar ir con amor. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín. Las luces brillaban entre las hojas, y el aire era tan fresco que me erizó la piel. Me senté en una banca y miré las estrellas. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por ahí y en cómo cada una había dejado algo de sí, una risa, una lágrima, una historia. Me sentí acompañada, rodeada de presencias vivas. Entendí que no había perdido una familia, solo la había transformado. El amor no se extingue, se reencarna en los lugares donde vuelve a sentirse seguro. El jardín empezó a crecer más rápido, como si entendiera su propósito. Las flores se abrían más grandes, los colores eran más intensos. Algunas mujeres decían que era porque hablábamos con ellas, otras, que era la energía. Yo solo pensaba que era la vida devolviéndonos lo que nos quitó. A veces me quedaba despierta hasta tarde, escribiendo en mi cuaderno. No sobre el pasado, sino sobre todo lo que estaba floreciendo. Era extraño, pero por primera vez, no sentía nostalgia. Sentía futuro. Pasaron los meses. Las reuniones se hicieron costumbre. Cada viernes, el jardín se llenaba de voces, de perfumes, de historias nuevas. Desde la ventana del segundo piso, las observaba y pensaba en lo afortunada que era. No por lo que tenía, sino por lo que había aprendido, que ninguna mujer está realmente sola si se atreve a volver a mirar la vida con ternura. Ese era mi legado, el único que valía la pena dejar. Ya no quería riquezas, solo raíces compartidas. Y mientras el viento movía las hojas, susurré una oración sin palabras. No pedía nada, solo agradecía. Por las heridas que me enseñaron, por el amor que sobrevivió al rechazo, por la belleza de empezar de nuevo a los 70. Porque entendí que mi historia no era de pérdida, sino de siembra. Y que, mientras siguiera floreciendo en este jardín, nada de lo vivido habría sido en vano. ¿Y tú? ¿Crees que perder a una madre por orgullo duele más que perderla por la muerte? ¿O el verdadero dolor está en no haberla escuchado cuando aún se podía? Era una tarde tranquila, de esas en las que el aire se siente liviano y el sol calienta sin quemar. Estaba en el jardín, podando las flores, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Las mujeres se habían ido temprano, y el silencio se había vuelto mi compañía más fiel. Caminé hacia la puerta sin prisa, con las manos aún cubiertas de tierra y el delantal manchado de verde. Cuando abrí, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaba Julián, al otro lado, con los ojos cansados y una expresión que no reconocí. No era culpa, ni tristeza. Era rendición. Durante unos segundos ninguno habló. Él sostenía un ramo pequeño de flores, tan modesto que dolía. «Hola, mamá».
Su voz era apenas un hilo. Asentí con calma. Hola, Julián. Nos miramos largo rato. Había tanto que decir, y al mismo tiempo, nada. Lo invité a pasar con un gesto. Caminó despacio, observando el jardín, las luces colgantes, las mesas llenas de macetas. Está hermoso, dijo, y su voz se quebró. Siempre lo fue, solo que antes no lo veías, respondí. Se sentó en la banca de madera, la misma donde yo solía leerle cuentos de niño. Sentí que la historia cerraba su círculo. El silencio era distinto esta vez. No dolía. Era el tipo de silencio que tiene forma de paz. Julián se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, la mirada clavada en el suelo. Camila se fue, murmuró. No pregunté a dónde. No hacía falta. Vendí lo que pude. Estoy empezando de nuevo. Lo escuché sin interrumpir. Me di cuenta de que su voz ya no tenía arrogancia, sino humildad. Por fin, la vida lo había enseñado. Me alegra, dije. Cada quien tiene derecho a reconstruirse. Levantó la mirada. Tú ya me perdonaste. Esa pregunta quedó suspendida entre los dos. No supe qué contestar de inmediato. Lo miré con ternura. No sé si la palabra es perdón, hijo. Creo que es comprensión. Él bajó la vista, y una lágrima cayó sobre sus manos. Te hice mucho daño. Asentí. Sí, pero aprendí que el daño también enseña. Quiso decir algo más, pero su voz se rompió. Se levantó y dio un paso hacia mí. Puedo abrazarte, mamá. Lo miré largo rato. No respondí con palabras. Solo di un paso atrás. La distancia era mi respuesta más amorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todavía estás enojada. Negué con la cabeza. No, hijo. No es enojo. Es amor propio. Lo dije con suavidad, pero con firmeza. Cuando un hijo rompe el corazón de su madre, no todo se puede volver a coser. Pero eso no significa que no haya amor. Solo cambió de forma. Se quedó quieto, sin saber qué hacer con sus manos. Luego asintió lentamente, como quien por fin entiende algo que no quería aceptar. Gracias por abrir la puerta, al menos, susurró. Sonreí. Siempre la tuve abierta. Solo que tú no sabías cómo entrar. Nos quedamos ahí, de pie, bajo el mismo árbol donde solíamos colgar luces en Navidad. El viento movía las ramas, y el perfume del jazmín llenaba el aire. Julián respiró hondo. Me voy, mamá. No quiero molestarte más. Lo seguí con la mirada mientras caminaba hacia la salida. Antes de cruzar el portón, se giró y me miró una última vez. Algún día podré volver. Su voz tembló. Le sostuve la mirada y respondí despacio, cuando venga sin culpa, solo con verdad. Asintió, dejó el ramo en el suelo y se fue. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaba. No lloré. No había tristeza, solo un silencio lleno de gratitud. La puerta del jardín se cerró con un sonido leve, casi un suspiro. Caminé hacia la banca y tomé el ramo que dejó. Eran flores sencillas, sin perfume. Las puse en agua, sin pensar demasiado. Quizá algún día florecerían. Quizá no. Pero lo importante era que él había vuelto, aunque solo fuera por un instante, con los pies descalzos del orgullo. Y eso ya era suficiente. Esa noche encendí todas las luces del jardín. Quería que el lugar brillara, no por él, sino por mí. Caminé descalza sobre el pasto, respirando el aroma de la tierra mojada. Cerré los ojos y escuché la brisa moviendo las hojas. Pensé en el pasado, en las pérdidas, en las cartas no enviadas, en los silencios. Todo había valido la pena, incluso el dolor. Porque me llevó hasta este punto, a entender que la paz no llega cuando alguien vuelve, sino cuando tú decides no irte de ti misma. Entré a la casa y me serví una copa de vino. Me miré en el espejo del pasillo y vi a una mujer serena, sin rencor. Pensé en lo que le dije, no es odio, hijo. Es amor propio. Y lo repetí en voz baja, como un mantra. Ese sería mi epitafio, si algún día hiciera falta uno.
Me senté junto a la ventana, observando las luces del jardín hasta quedarme dormida. Afuera, las flores seguían abiertas, como si también hubieran entendido que el perdón no siempre necesita un abrazo, solo respeto. Al amanecer, el jardín amaneció cubierto de rocío. Cada hoja brillaba con una luz suave, como si la noche hubiera llorado sobre ellas. Me incliné y toqué una de las flores que Julián trajo. Seguía viva. Sonreí. Tal vez eso era el perdón, algo que no se dice, pero que, sin saber cómo, sigue floreciendo. Esa mañana desperté con una ligereza que no sentía desde hacía años. El aire que entraba por las ventanas olía a jazmín y a promesa. Me quedé unos segundos en la cama, observando cómo la luz se deslizaba por las cortinas, pintando la habitación con tonos dorados. Era un día cualquiera, pero se sentía distinto. Quizá porque, por fin, había dejado de vivir esperando disculpas. Me levanté despacio, puse los pies sobre el suelo frío y respiré hondo. En ese gesto simple, entendí que la libertad no siempre llega con un grito, a veces llega con un suspiro. Encendí el tocadiscos y sonó una melodía antigua, una que solía poner cuando cocinaba para Julián. Pero esta vez no dolió. La nostalgia había perdido filo. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, la de porcelana blanca con borde dorado. Mientras el vapor subía, pensé en lo mucho que había cambiado sin darme cuenta. Ya no necesitaba demostrar nada. Ni al mundo, ni a él, ni a mí. La vida, con toda su dureza, había hecho su trabajo, arrancarme el miedo y dejarme solo la verdad. Fui al jardín. Las flores brillaban bajo el sol, los colores parecían más vivos que nunca. Las mujeres llegarían más tarde para nuestro encuentro de los viernes. Caminé entre las macetas, tocando los pétalos con la punta de los dedos. Cada flor me parecía una prueba de que el amor, cuando se riega con respeto, siempre vuelve a florecer. Me senté en la banca de madera y observé el portón. Seguía cerrado, pero ya no lo veía como barrera, sino como frontera entre lo que fue y lo que nunca más volvería a ser. Entré a la casa y abrí el armario donde guardaba mis vestidos. Elegí uno blanco, sencillo, de lino suave. Lo compré hace años en una boutique de Madrid, pero nunca lo había usado. Siempre lo reservaba para una ocasión especial. Sonreí al darme cuenta de que ese día había llegado. Me puse los pendientes de perlas que heredé de mi madre y un poco de perfume Chanel. En el espejo, la mujer que me miraba era distinta. No era la que lloró frente a una puerta cerrada, ni la que esperó una llamada. Era otra. Más ligera, más sabia, más mía. Me acerqué al espejo grande del pasillo. Lo limpié con un paño y, por un momento, vi reflejada a todas las versiones de mí misma. La joven llena de esperanza, la madre que lo dio todo, la mujer que aprendió a perder sin rendirse. Las observé una a una y sentí ternura. No quería borrar a ninguna. Cada una de ellas había sostenido a la que ahora respiraba frente al cristal. «Gracias», susurré. Y esa palabra bastó para perdonarme lo que el tiempo no había sabido curar. Afuera, comenzaron a llegar las mujeres del grupo. Escuché risas, saludos, pasos que llenaban la casa de vida. Corrí las cortinas y dejé entrar la luz. El jardín parecía un cuadro, con los rayos del sol filtrándose entre las hojas. Al fondo, una de ellas puso música y otras empezaron a preparar la mesa. La vida seguía, sin permiso, sin pausas. Y yo, por primera vez, no sentía el peso de lo que faltaba, sino la belleza de lo que quedaba. Había aprendido a agradecer el presente sin miedo a perderlo. Mientras servía el té, una de las mujeres me abrazó. «Señora Mercedes, ¿cómo hace para tener tanta paz?» Sonreí. Aprendí a soltar lo que no me pertenece. No necesitaba explicar más. Ellas entendieron. En sus miradas vi reflejada mi propia historia. Todas habíamos sido olvidadas alguna vez, y todas habíamos decidido volver a florecer. El jardín era nuestro espejo, y en él nos veíamos sin juicio, sin culpa, sin edad. Solo con amor. Cuando el sol comenzó a bajar, salí un momento sola al balcón. El cielo se teñía de tonos rosados, y la ciudad parecía más suave. Pensé en Julián, en su rostro, en su voz. No sentí vacío, sino gratitud. Le deseé paz, donde quiera que estuviera. No con tristeza,
sino con esperanza. Porque aprendí que el perdón no se da para cerrar, sino para seguir caminando. Y yo ya había caminado lo suficiente como para entender que la vida, al final, siempre recompensa a quien decide quedarse en paz consigo mismo. Entré de nuevo al salón y me acerqué al espejo una última vez. Me miré fijamente. Ya no buscaba nada en ese reflejo, solo quería reconocerme. Y lo hice. Nunca es tarde para que te respeten, dije en voz baja. Aunque eso signifique empezar sola. La frase se quedó flotando en el aire como una oración. Cerré los ojos y sonreí. No era soledad lo que sentía, era plenitud. Había encontrado mi libertad y estaba justo ahí, frente a mí, en mi propio reflejo. Esa noche, antes de apagar las luces, dejé una nota sobre el escritorio, escrita con mi caligrafía firme. Todo lo que perdí me enseñó a vivir más liviana. Caminé hasta la puerta, miré el jardín iluminado y respiré profundo. No era un final. Era un principio. Cerré la puerta con suavidad y supe que, al fin, la historia había encontrado su paz. ¿Tendrías el valor de cerrar la puerta, no por rencor, sino por dignidad? ¿Podrías mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así desearle paz en silencio? ¿Y si hoy te sientes rechazada, desplazada o traicionada por alguien que amaste con el alma, quizás un hijo, una nuera o una familia que olvidó tus sacrificios? Por favor, no permitas que eso apague tu luz. Tú no estás sola. Tú no eres una carga. Eres raíz. Eres el principio de tantas historias que aún florecen. Tal vez nadie te dio las gracias por las noches sin dormir, por los platos servidos, por las lágrimas calladas. Pero aquí, en esta historia, te vemos. Escuchamos tu dolor, sentimos tu silencio, y queremos recordarte algo que a veces el mundo olvida. Todavía hay belleza esperándote, todavía hay mañanas que necesitan tu presencia. No dejes que el desprecio de otros defina lo que vales. Tu valor no se mide en invitaciones ni en palabras bonitas, sino en la nobleza de tu corazón. Porque cuando aprendes a sentarte sola en tu mesa, con la frente en alto y el alma tranquila, el mundo entero se acomoda distinto. Y entonces, los que un día te cerraron la puerta, terminan tocando para entrar. Tú decides si los dejas pasar. Porque ahora, tú eres quien elige. Tú eres quien enseña. Y sobre todo, tú eres quien renace. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotros. Seguiremos compartiendo historias que te abracen el alma, te hagan pensar, y te recuerden que nunca es tarde para recuperar tu dignidad y tu paz. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando su propio hijo la humilló gritándole que comía demasiado y que se fuera a la calle. Esa noche, ella no discutió. No lloró. Pero lo que hizo después cambió por completo el destino de ambos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre: mi hijo me echó de casa y gritó: estás comiendo demasiado. Una historia de dolor, dignidad y venganza emocional que no podrás olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.